Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que estén viendo este video. Nosotros somos alumnos del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec. Actualmente estamos en el cuarto grado grupo A de la licenciatura en médico cirujano. Este es un video en la materia de anatomía patológica, que es una materia impartida por la doctora Ruth Adriana Serrano Vázquez, y el equipo está conformado por mi compañera Kenia Calzada Huerta, mi compañera Agus Vianey Ramírez Cuevas, mi compañero Fernando José Hernández Jiménez, mi compañero Luis Alfredo Soto Reyes y su servidora Surizabay Martínez Antonio. Y pues los dejo con mi compañero que dará una breve introducción. Al iniciar a hablar de ese tema de inmunopatología, vamos a iniciar con la siguiente diapositiva, que trata de las enfermedades de deficiencia inmunitaria. Estas nos dicen que son causadas por defectos hereditarios que afectan el desarrollo del sistema inmunitario. Y obviamente en los pacientes que presentan esta inmunodeficiencia tienen una mayor susceptibilidad a que las infecciones y ciertos cánceres se vean afectados en ellos de cierta forma más elocuente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la inmunodeficiencias primarias congénitas. Estas son infrecuentes y determinan genéticamente y afectan a los mecanismos de defensa del huésped, de la inmunidad adaptativa, ya sea humoral o celular, o igual innata. Se subclasifican en funciones de componentes principales afectando los linfocitos B o T o ambos. Llegan a la atención médica en las primeras etapas de vida. Esto va desde los 6 a los 2 años de edad. A gamaglobulinemia ligada al cromosoma X, o mejor conocida como la enfermedad de Burton, se caracteriza por el fracaso a los linfocitos pre-B para diferenciarse en un linfocito B. En consecuencia, producen una ausencia de gamaglobulinemia en la sangre. Es frecuente aproximadamente 1 por cada 100.000 lactantes del sexo masculino. Y esta enfermedad se caracteriza por la ausencia o disminución importante de linfocitos B en la circulación, los centros germinales poco desarrollados o rudimentarios en los tejidos de linfoides periféricos, ausencia de células plasmáticas en todo el organismo y la respuesta innata por linfocitos T normales. Todavía no existe evidencia que los lactantes afectados alcanzan una edad aproximada de los 6 meses. El tratamiento para esta enfermedad es el reemplazo de inmunoglobulinas intravenosas procedentes del suero humano, permitiendo que la mayoría de los pacientes combatan de modo adecuado las infecciones bacterianas. El siguiente tema es la hipoplasia tímica, mejor conocida como el síndrome de George. Es consecuencia de un defecto congénito en el desarrollo químico de una maduración deficiente de los linfocitos, que estén ausentes en los ganglios linfáticos, en el vaso y en la sangre periférica. Son extraordinariamente vulnerables a infecciones debido a una defectuosa inmunidad mediante por linfocitos T. Y seguimos con el síndrome de George, que es consecuencia de una malformación del desarrollo que afectan a la tercera y cuarta bolsa faríngea, que es el timo, las glándulas paratiroideas y parte de la cara y el callado aórtico. Esto afecta al cromosoma 22q11. Inmunodeficiencia combinada grave, la prevalencia es aproximadamente 1 por cada 65.000 a 100.000 habitantes. Algunas de sus formas están causadas por un único defecto que afecta a los linfocitos T y B, y otras pueden ser consecuentes de un déficit primario de los linfocitos T con trastornos secundarios de la inmunidad humoral. Inmunidad combinada grave. Aproximadamente la mitad de los casos están ligados al cromosoma X, están causados por mutaciones en el gen que codifican la cadena Y, comúnmente compartida por los receptores para las citocinas L2, L4, L6, L7 y L15, de las cuales L7 es la más importante en esta enfermedad. Los pacientes son tratados con trasplantes de médula ósea. Y en conclusión, pues las enfermedades inmunodeficientes primarias son trastornos hereditarios del sistema inmunológico que pueden afectar la producción o función celular y o anticuerpos. Los síntomas y el tratamiento varían según el tipo de inmunodeficiencia primaria
y es importante un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado para la reducción de la morbilidad y mortalidad asociada con estas enfermedades. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el tema de la inmunodeficiencia secundaria. Pues sabemos que es el sistema inmunitario que a nosotros nos mantiene sano y nos ayuda a combatir contra todas las enfermedades y con todos los gérmenes que nos rodean. En la cual sabemos que existen cuatro fases, que es la fase crónica aguda, la fase asintomática, la fase de inmunodeficiencia adquirida. Sabemos que en su transmisión del virus, sabemos que existen varios métodos, pero existen diversas vías de transmisiones más comunes, que son tres, que es vía sexual, vía sanguínea y la vía materno-infantil. En cuanto a su diagnóstico, se debe de requerir pruebas de anticuerpo, de análisis de antígenos y anticuerpos y prueba de ácido nucleico. En cuanto a sus manifestaciones cutáneas, se dice que todas las manifestaciones cutáneas son producidas por el 95% de la enfermedad por el VIH. En sus manifestaciones clínicas, pues eso puede afectar a las personas de linfo, le- oh, de sinopulmonares, infecciones crónicas y infecciones oportunistas. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la hipersensibilidad, que pues comencemos definiéndola. La hipersensibilidad es el aumento de la sensibilidad, como el propio nombre lo dice, y las reacciones inmunitarias nocivas se van a agrupar bajo este término. Y los trastornos que van a resultar de estas se van a denominar enfermedades por hipersensibilidad. Existen tres causas de las reacciones de la hipersensibilidad, de las cuales vamos a hablar. La primera es la autoinmunidad o las reacciones frente a los antígenos propios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, todo individuo tiene un sistema inmunitario, que quiere decir que el sistema inmunitario no va a reaccionar frente a los propios antígenos que genera el organismo. A esto se le conoce como tolerancia, porque el cuerpo va a tolerar sus propios antígenos. Y cuando esta autotolerancia llega a fracasar, da lugar a reacciones frente a las células y tejidos propios del organismo. Y pues estas reacciones constituyen pues la autoinmunidad, y las enfermedades causadas por ellas se van a conocer como enfermedades autoinmunitarias. La otra causa es la reacción frente a los microbios. Hay muchos tipos de reacciones frente a ante los antígenos microbianos que pueden causar una enfermedad. En algunos casos, esta enfermedad va a parecer que es excesiva o que el antígeno microbiano es inhabitualmente persistente, y ya si se producen anticuerpos, si se producen anticuerpos contra estos antígenos, los anticuerpos pueden unirse a los antígenos microbianos para elaborar inmunocomplejos que pues, se van a depositar en los tejidos y van a desencadenar una inflamación, que esta inflamación generalmente es el mecanismo base de la glomerulonefritis post-streptocócica. La otra causa es las reacciones frente a los antígenos ambientales. Estos antígenos ambientales pues normalmente son el polen, ácaros de polvo, y pues la mayoría de los individuos que vamos a estar sanos pues no vamos a reaccionar de la misma manera que los individuos que son alérgicos a estos antígenos ambientales. Entonces, se dice que el 20% de la población va a ser alérgica a estas sustancias, como les dije, al polen, al polvo.
y estos individuos van a estar genéticamente predispuestos para generar respuestas inmunitarias inusuales frente a una variedad de antígenos no infecciosos y por los demás inocuos a los que todos los individuos se hayan expuestos, pero frente a los que solo algunos reaccionan. Ahora, ¿cuántos tipos de hipersensibilidad hay? Se dice que se van a dividir en 4 tipos. ¿En base a qué? En base a la función del mecanismo inmunitario principal responsable de la lesión. Las primeras 3 lesiones van a estar mediadas por los anticuerpos, mientras que el último, que es el cuarto tipo, va a estar mediado por los linfocitos T. La hipersensibilidad inmediata, que es la tipo 1, que también se le denomina reacciones alérgicas o alergias. Esta va a estar inducida por los antígenos ambientales, los alérgenos, como les mencioné, el polen, el polvo, que van a estimular respuestas enérgicas y la producción de inmunoglobulina E en individuos genéticamente susceptibles. La IgE va a revestir a los mastocitos al unirse a los receptores. La preexposición al alérgeno va a llevar al entrecruzamiento de la IgE y la FC3RI a la activación de los mastocitos y a la liberación de los mediadores. ¿Qué son estos mediadores? Bueno, los mediadores principales van a ser la histamina, proteasas y otros contenidos de los gránulos, como las prostaglandinas y leucotrienos y en ocasiones las citocinas. Estos mediadores van a ser responsables de las reacciones inmediatas vasculares y del músculo liso, así como de la reacción de la fase tardía, como ya les mencioné, de la inflamación. Las manifestaciones que se van a llegar a tener pueden ser locales o sistémicas y pueden variar, puede ir desde una rinitis leve que resulta ser molesta o una anafilaxia mortal. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos muestra los mediadores de los mastocitos que tenemos en la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, tenemos a los mediadores a la histamina, al factor activador de la plaqueta, leucotrienos, proteasas, prostaglandina, en los espasmos del músculo liso, a los leucotrienos, histaminas, prostaglandinas, factor activador de plaquetas. En la infiltración celular encontramos las citocinas, los leucotrienos, pero ahora los leucotrienos B4 y los factores quimiotácticos. Ahora pasemos al otro tipo de hipersensibilidad, que es el tipo 2. Los trastornos de hipersensibilidad mediada por los anticuerpos van a estar causados por los anticuerpos dirigidos contra los antígenos diana sobre una superficie celular u otros componentes tisulares. Estos van a ser la causa fundamental de muchas enfermedades humanas, como lo es la anemia hemolítica o enfermedades autoinmunitarias, como la púrpura trombocitopénica autoinmunitaria. Aquí tenemos una imagen sobre las enfermedades que pueden ser adquiridas con su antígeno diana y los mecanismos de enfermedad de la enfermedad y las manifestaciones clínico-patológicas que pueden llegar a contraer. El otro tipo de hipersensibilidad es el tipo 3. Los inmunocomplejos de antígeno cuerpo que se forman en la circulación pueden llegar a depositarse a los vasos sanguíneos, lo que va a producir la activación de los complejos del complemento e inflamación aguda. Los antígenos de estos complejos pueden ser exógenos, como las proteínas microbianas, o endógenos, como las nucleoproteínas. En esta imagen igual tenemos algunos ejemplos de enfermedades mediadas por inmunocomplejos. Tenemos de enfermedad al lupus eritematoso como ejemplo, al antígeno implicado a los antígenos nucleares y a las manifestaciones clínico-patológicas, a la nefritis o una lesión cutánea, artritis, entre otras manifestaciones más. Ahora hablemos sobre el último tipo de hipersensibilidad, que es el tipo 4, que como anteriormente les mencioné, el último es el que va a estar mediado por los linfocitos T. Este grupo de enfermedades van a ser de un gran interés clínico, ya que hay nuevos tratamientos biológicos y es gracias al fruto del diseño racional, que van a estar dirigidos para corregir las reacciones anómalas de los linfocitos T
y que han sido desarrollados precisamente para el abordaje terapéutico de las enfermedades inflamatorias. La inflamación mediada por citocinas. Los linfocitos TCD4 son activados por la exposición al antígeno proteico y que se diferencian de células efectoras de Th1 y Th17. La exposición posterior al antígeno da lugar a la secreción de citocinas. En otros macrófagos, el IFNG va a activar la producción de sustancias que pueden causar daño tisular y favorecer la fibrosis, mientras que el IL-17 y otras citocinas reclutan a los leucocitos y pues cuando lo hacen pues van a llegar a favorecer la inflamación. La citotoxicidad mediada por linfocitos T, los LTC CD8 específicos para el antígeno reconocen a la célula que expresa el antígeno diana y las destruye. Los linfocitos CD8 también secretan IFNG. Aquí tenemos también una tabla con algunos ejemplos de las enfermedades, la especificidad de los linfocitos T patógenos, el mecanismo de la lesión celular y las manifestaciones clínico-patológicas que se pueden producir. Toca hablar sobre enfermedades autoinmunes. Esto es un trastorno autoinmunitario que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca y destruye tejido corporal sano por error. Las células sanguíneas del sistema inmunitario ayudan a proteger al cuerpo de sustancias nocivas. Entre ellos los ejemplos están las bacterias, virus, toxinas, células cancerosas, al igual que sangre o tejido de fuera del cuerpo. Estas sustancias contienen antígenos. El sistema inmunitario produce anticuerpos contra estos antígenos que le permiten destruir estas sustancias dañinas. Entre estas enfermedades existen lupus eritematoso, lo principal, que es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunitario del paciente ataca diferentes órganos y tejidos. Puede afectar a la piel, las articulaciones, los riñones, los pulmones, el sistema nervioso, provocando daño e inflamación. Podemos observar ahí una imagen, tiene fatiga, dolor en las articulaciones, sarpullidos esos rojizos entre la mejilla, como tipo mariposa. Los síntomas varían, pero suelen incluir fatiga, dolor de articulaciones, sarpullidos y fiebre. Como ya había mencionado en la imagen anterior, pueden exacerbarse periódicamente brotes para luego mejorar. Aunque no hay cura para el lupus, los tratamientos médicos actuales se enfocan en mejorar la calidad de vida al controlar los síntomas y minimizar los brotes. Incluyen cambios en el estilo de vida, como incorporar una dieta saludable y protegerse en el sol. El otro punto importante, la esclerosis sistémica, también conocida como esclerodermia, es una enfermedad crónica autoinmune que afecta principalmente a la piel. La esclerosis sistémica o esclerodermia, además de afectar a la piel, puede afectar a los órganos internos como pulmones, intestinos, riñones o corazón. Aquí podemos ver una imagen sobre los síntomas limitados del escleroderma, que es como se conoce como CRES: calcinosis, depósito de calcio en la piel, fenómeno de Raynaud, espasmos vascular en respuesta al frío o al estrés, disminución esofágica, reflujo de ácido y disminución en la motilidad del esófago, esclerodactilia, engrosamiento y tensionamiento de la piel en las manos y en los dedos de las manos, telangiectasia, dilatación de capilares que causa marcas rojas en la superficie de la piel. Otro punto importante es el dermatopoliomiositis, enfermedad inflamatoria caracterizada por la debilidad muscular y el sarpullido en la piel. La dermatomiositis suele aparecer en los adultos de aproximadamente 50 años, pero también pueden presentarse en los niños. Afecta con mayor frecuencia a las mujeres. Los síntomas incluyen un sarpullido de color rojo oscuro en el rostro y los párpados, y en zonas alrededores de las uñas, los nudillos, los codos, las rodillas, el pecho y la espalda. La debilidad muscular es frecuente.
El tratamiento incluye el uso de medicamentos o de otras terapias. En casos pocos frecuentes pueden hacerse una cirugía para eliminar los depósitos de calcio. Los tipos de dermatomiositis es el tipo 1, la permiositis en el adulto, el tipo 2, dermatomiositis típica, y el tipo 3, dermatomiositis o poliomiositis asociada a un tumor maligno. Enfermedad de Sjögren, trastorno del sistema inmunológico caracterizado por la sequedad de los ojos y la boca. En esta enfermedad, el sistema inmunológico del cuerpo ataca a sus propias células saludables que producen saliva y lágrimas. El síndrome de Sjögren suele ocurrir junto con otros trastornos como la artritis, el reumatoide y el lupus. Los síntomas principales son sequedad de boca y ojos. El tratamiento incluye colirios, medicamentos y cirugía ocular. Ahí podemos observar una imagen, los ojos secos, irritados, boca seca, dificultad para tragar, glándulas salivales y lacrimógenas afectadas. Bueno, seguimos con la patología del trasplante, que se dice que son todas las transferencias de las células vivas, órganos o de tejido de una parte de un organismo a otra de un individuo. En los tipos existen cuatro, que son el autotrasplante, el isotrasplante, el autotrasplante y el heterotrasplante. El autotrasplante nos habla que es de un solo individuo. El isotrasplante, que son genéticamente idénticos, por ejemplo, de unos gemelos, y el allotrasplante, que son genéticamente diferentes, y el heterotrasplante, que son de diferente especie. En su inmunología se dice que además de presentar antígenos a los linfocitos T, son encargados de identificar las células del organismo y diferenciarlas de las extrañas, funcionando como una especie de documento con una identidad de las células. En el rechazo se dice que cada individuo de la respuesta es diferente y depende de gran parte de los distintos que sean los antígenos donantes con respecto a los receptores. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos habla del rechazo agudo y del rechazo crónico. En el rechazo agudo nos muestra que es una biopsia endomiocardia que presenta inflamación intersticial hipersivascular. En el rechazo crónico nos habla de la fibrosis intersticial y del filtrado de los linfocitos. Aquí nos muestra una tabla de diferencia de tipos de rechazo, que es el hiperagudo, el agudo y el crónico. En el hiperagudo nos dice que es el inicio de minutos y días, en el agudo de semanas, en el crónico nos habla de meses y años. En su patogenia del hiperagudo son completamente de daño endotelial. En su anatomía patológica presenta trombosis, isquemia y en su tratamiento son de injerto. En el agudo nos habla de su patogenia, que son infiltrado de leucocitos, y en su anatomía patológica son de forma celular, y en su tratamiento nos dice que es de la esteroides. Y en el crónico, en su patogenia, nos habla que es de humoral y celular, y su anatomía patológica es de atrofia tubular, y pues no hay, en su tratamiento pues no hay ningún tratamiento. Vamos a continuar con el tema de amiloidosis y nos dice que la amiloidosis es una afección asociada a diferentes trastornos hereditarios inflamatorios en la disposición, en los que depósitos extracelulares de proteínas fibrilares son responsables del daño tisular y del compromiso funcional. Estas son producidas por proteínas mal pegadas. Ahora, los depósitos fibrilares se unen a una amplia variedad de proteoglucanos y glucanos, que la amiloidosis se le da el nombre porque
hay presencia de abundantes grupos de azúcares cargados de proteínas absorbidas que le da a los depósitos la apariencia tintorial o con características interiores parecidas al almidón. De ahí viene la palabra amiloidosis. Ahora, su clasificación, tenemos que se clasifica en dos grupos principales, que sería la sistemática o generalizada, es decir, afecta a varios órganos al mismo tiempo, o la localizada, que como nos puede decir la imagen, son los depósitos que se limitan específicamente a un órgano, como por ejemplo el corazón. Ahora, el patrón sistémico de igual manera se clasifica en dos grandes grupos, la primaria y la secundaria. La primaria nos dice que se asocia a la proliferación monoclonal de las células plasmáticas y la secundaria se debe a una complicación de un proceso crónico, inflamatorio o destructivo tisular subyacente. En esa tabla podemos ver que ciertamente está esa misma clasificación, pero un poquito más amplia. En la amiloidosis sistemática o generalizada, tiene 3 puntos importantes a destacar, que sería la discariasis del inmunocito de colamidón, que es la amiloidosis primaria, la amiloidosis sistemática reactiva, que es secundaria, y la amiloidosis asociada a la hemodiálisis. De igual manera, siguiendo con estos, tenemos que la amiloidosis hereditaria se divide de igual forma en 3 grupos, que es la fiebre mediterránea familiar, las neuropatías y la amiloidosis senil. Por último, tenemos la amiloidosis localizada. En esta tenemos que de igual manera se presenta de una forma senil, pero en el cerebro, de forma endocrina. Y por último tenemos la amiloidosis auricular aislada. Y bueno, pues esta sería la presentación de inmunopatologías.